Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Dermatología para la Esperanza en tiempos revueltos, retransmitiendo desde Palma, en Mallorca, en especial para los alumnos de Medicina de la Facultad de Oviedo. Soy Rosa Taberner y bueno, y hoy vamos a empezar con un caso clínico de esta mujer. Ahora os enseñaré la foto, de 51 años, tiene una artritis psoriásica y por ello está en tratamiento con metotrexato y con un anti-TNF-alfa, en este caso adalimumab. Empezó con unas lesiones en el antebrazo de derecho desde hacía 2 semanas y ella dice que le sucedió después de pincharse con una planta en el jardín de su casa. Esto es lo único así que recordaba y que fuera relevante. Y además, desde hacía una semana había empezado con fiebre de 38 grados. Estas son las lesiones, esta la podéis ver muy bien, un nódulo con el centro costroso bastante infiltrado, pero también tenía más en sentido ascendente, aunque eran menos visibles, pero sí que eran palpables, lo podéis ver en la flecha verde. Bueno, ante esto, pues ¿qué haríais? Haríais una biopsia, y la biopsia, ¿qué hacemos con la biopsia? La mandamos a anatomía para hacer propiamente la biopsia, la cultivamos, suspendemos los inmunosupresores que está tomando y alguna consideración de tratamiento. Bueno, pues en este caso se trataba, ya os lo adelanto, de una anocardiosis linfocutánea, que es una cosa bastante rara, y la anocardiosis está producida por esta bacteria, por nocardia, que son unas bacterias filamentosas gram positivas que habitualmente se instalan en el ambiente y se pueden inocular tras un traumatismo. Ojo, porque pueden dar una afectación sistémica, incluso con afectación pulmonar, neurológica, pero también cutánea o linfática, ¿no? Y es especialmente frecuente o más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Cuando dan afectación cutánea, habitualmente lo hacen en forma de celulitis, pero también de este patrón que se denomina esporotricoide, con estos bultitos arrosariados que recorren una extremidad, pero también con abscesos o incluso con una adenitis supurativa. El tratamiento es largo, con trimoxazol, durante 1 a 4 meses, y en este caso en concreto se suspendió el anti-TNF-alfa y los inmunosupresores hasta la curación, que fue satisfactoria. Este es otro caso clínico que os presento con esta lesión un poquito costrosa, infiltrada, de un paciente joven en el dorso del dedo de la mano, que bueno, le picaba un poco y se había puesto una crema antibiótica, pero la verdad es que llevaba ya semanas con ello y no iba bien. Y ya de paso os presento otro caso de algo parecido y que ya os adelanto que tiene el mismo diagnóstico, pero en otro paciente con una lesión similar en otra localización también, en este caso del dorso de la mano. Bien, pues ahí lo que tenemos que preguntar, la primera pregunta que debemos hacer es si el paciente tiene o se encarga de cuidar algún acuario, y muchas veces os dirá que sí, sorprendido, ¿no? Porque esto es un granuloma de los acuarios, que está producido por una micobacteria, el Mycobacterium marinum en concreto, que se encuentra en peces ornamentales, pero ojo, porque aunque se le conoce como granuloma de los acuarios, también puede estar en algunos reptiles terrestres, es decir, en terrarios también lo podemos encontrar. Son micobacterias de crecimiento lento que también se inoculan directamente y el periodo de incubación es de unas 2 a 3 semanas. Se ha visto que hasta en más del 40% hay presencia de este germen, esto descubierto por PCR, en peces ornamentales de acuario, en un estudio que se hizo en el centro de Europa y con cultivos positivos en un 23%. Suele presentarse en personas sanas, pero los inmunodeprimidos pues son más susceptibles a presentar este problema. Las formas clínicas pueden ser la forma nodular, que es la más frecuente, en el 65% de los casos afecta a las manos, pero ojo, porque también puede afectar a estructuras óseas subyacentes, pero también hay formas linfocutáneas, de nuevo ese patrón, recordad, esporotricoide en un 35% de los casos que da estas lesiones que podéis ver en la foto, nodulares y múltiples. La forma diseminada es rara, es muy poco frecuente. El diagnóstico, pues normalmente necesitaremos una biopsia en la que habrá granulomas y a veces abscesificados, pero raras veces vamos a ver el germen en esa biopsia y por tanto el cultivo
va a ser necesario casi siempre, que será positivo en el 70-80% de los casos. Y hay que tener en cuenta que esta micobacteria tenemos que orientarlo adecuadamente porque es de crecimiento lento y crece a 30-33 grados a más temperatura se inactiva. El PPD por reacción cruzada con otras especies de micobacterias puede ser positivo y a veces también nos puede ayudar el diagnóstico por PCR. Mycobacterium marinum es sensible a la rifampicina, la rifabutina, la etambutola, la claritro y algunas sulfamidas, pero es resistente a la periacinamida y a la isoniazida y tiene una sensibilidad intermedia a las tetraciclinas. Hay varias pautas, no las vamos a explicar, pero muchas veces se utilizan pautas combinadas, claritro y rifampicina y etambutol o incluso tetraciclinas, pero que son tratamientos largos. Y os presento a este otro caso clínico que es un jardinero de 53 años que tenía estas lesiones que la verdad es que os recordarán algunos de los casos anteriores. Aquí también un nódulo así erosionado, costroso y otras lesiones progresan ascendentemente a lo largo de la extremidad, del antebrazo y del brazo y llevaba un mes con estas lesiones. Esto es otra entidad, aunque muy parecida, y esto es pregunta MIR. Normalmente el desencadenante descrito más habitualmente es el pinchazo de un rosal, aunque en este caso este paciente que os he presentado se había pinchado con un naranjo, o sea que lo del rosal a veces sí y a veces pues no. Esto sí que es una esporotricosis y la esporotricosis es una micosis. Es la micosis profunda más frecuente en nuestro medio y está provocado por Sporotris schenki y otras especies que se inocula también traumáticamente, aunque muchos no lo recuerdan. Solo entre un 10 y un 60% de los pacientes van a referir ese pinchazo o ese traumatismo con alguna planta, pero otros no, de manera que tendremos que sospecharlo, ¿no? Es endémica en áreas rurales y en profesiones relacionadas con el medio de la jardinería y del campo. Y ojo, porque la transmisión zoonótica a partir de animales también está descrita, aunque es poco frecuente. El periodo de incubación es de unas 3 semanas y esa forma linfocutánea es la más frecuente en un 70-80% de los casos, con estas lesiones arrosariadas que progresan ascendentemente en una extremidad, ¿no? La biopsia puede ser inespecífica, pero a veces tendremos la suerte de ver esas figuras tan bonitas que en este fenómeno denominado de Splendor-Hoepli, que es un eumicetoma, ¿no? Y a veces sí que podemos verlo y es bastante específico, pero en la biopsia, repito, hay granulomas, pero muchas veces no es específica y por tanto necesitaremos casi siempre hacer un cultivo micológico, pero a partir de la biopsia para poder realizar el diagnóstico correctamente. El tratamiento, pues hombre, la resolución espontánea, la verdad es que no hay que esperarla, es poco frecuente, aunque puede pasar y es un hongo, de manera que el tratamiento se realiza normalmente con itraconazol, que deberemos darlo de manera prolongada durante 3-6 meses, se recomienda hasta 4 semanas de la resolución de las lesiones. También hay otros tratamientos descritos como la solución saturada de iodo potásico y otros antifúngicos, el fluconazol, la terbinafina o la anfotericina B liposomal. De manera que hoy lo que hemos hecho es repasar un poco estas lesiones esporotricoides que nos deberán orientar sobre todo hacia cuadros infecciosos, pero de gérmenes muy diversos. No hemos explicado ningún caso, pero también la tuberculosis y la leishmaniasis también pueden dar cuadros similares y tampoco podemos descartarlas. El granuloma de los acuarios, como hemos explicado, la endocardiosis, es decir, una bacteria, la esporotricosis, un hongo y la leishmania es un parásito, ¿no? De manera que hay muchos gérmenes y muy diversos que pueden dar este patrón clínico tan característico. Y esto es todo por hoy y os deseo que acabéis de tener un buen día. Hasta otro día.